Uno de los personajes más interesantes del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Sin duda, Dios lo usó de manera especial para transmitirnos las verdades de Dios a través de sus epístolas. Pablo es maestro de maestros, usado por Dios para enseñar a pastores como lo fue Timoteo, así como para instruir a iglesias. Antes que nada, queremos darte algunas preguntas para que pienses, para que reflexiones. ¿Cuál es el primer problema que confronta Pablo en la iglesia de Corintios? ¿Has oído alguna vez hablar de la diosa Eris en el Nuevo Testamento? ¿Qué importancia tiene conocer la mitología y la cultura griega para el estudiante de la Biblia? ¿Qué significa la palabra concordia? ¿Y qué sentido tiene la palabra discordia? ¿Qué es la manzana de la discordia y qué poder tiene? En el programa de hoy intentaremos dar respuesta a estas preguntas y aprender un poco más de la palabra de Dios. La iglesia de Corintios y la diosa de la discordia, Eris. Pablo es un hombre con una cultura de alto nivel. Fue formado a los pies de Gamaliel y nacido en Tarso de Cilicia. Era judío conocedor de la ley de Dios. En sus escritos nos muestra también que tenía un claro dominio de lo que era la cultura griega, y al mismo tiempo, al ser ciudadano romano desde el nacimiento, conocía la cultura romana. Cuando Pablo lo escribe, lo hace con intencionalidad, conoce a su audiencia y la cultura de la misma. Muchas veces perdemos de vista esto y en consecuencia perdemos parte de la enseñanza. Las Escrituras nos enseñan a través de Pablo que nuestra lucha no es principalmente contra personas físicas, sino contra entes espirituales, como se nos dice en la carta de los Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo junto a Sóstenes está preocupado por la iglesia de Cristo en Corintios. Sin pérdida de tiempo va a confrontar el primer problema que impide que reine la unidad que viene de Dios, no solo en la iglesia local, sino que el problema es tan grande que la carta es dirigida a todos los cristianos, como nos dice el versículo 2 del primer capítulo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta pues es dirigida a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta breve introducción, vamos a la parte que nos interesa. Así que hoy leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo 4 cosas. Primero, que hablen todos una misma cosa. Segundo, que no haya entre vosotros divisiones. Tercero, perfectamente unidos en una misma mente. Cuarto, perfectamente unidos en un mismo parecer. Pablo está buscando la concordia, que es una palabra latina que tiene su etimología en con, que significa junto o mismo unido, y cordis, que significa corazón. Y de aquí viene cardiología, cardiólogo, etc. La unidad es vital e imprescindible para Pablo. Este concepto tiene que quedarnos claro. Como guardián del Evangelio de Jesucristo, Pablo está velando por la concordia, por la unidad. Una vez que entendemos esto, podemos pasar a leer el siguiente versículo de 1 Corintios, capítulo 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Algunas personas en la iglesia de Corintios estaban tan preocupados por la situación que fueron a informar a Pablo. Lo realmente importante e interesante es la palabra que utiliza Pablo al final del versículo, contiendas, y la intencionalidad con que la que creemos que lo hace. Queremos volver a enfatizar que Pablo conoce perfectamente la cultura griega con su mitología, y quizás es por ello que no utiliza, en este caso, el relato del Génesis, con el diablo creando contienda y discordia entre Adán, Eva y Dios. Pablo es un gran maestro y como tal va a intentar enseñarles a través de la cultura de ellos sobre el mundo espiritual. Pablo dice que hay entre ellos contiendas, y el original en el griego, él escribe Eris, que es el nombre de la diosa de la discordia. En otras palabras, Pablo pudiera estar diciendo, entre vosotros está Eris, la diosa de la discordia. Abrid vuestros ojos. Acerquémonos brevemente a la mitología griega para conocer a esta diosa. En la mitología griega, Eris o Éride es conocida como la personificación de la discordia, hija de Zeus y de Hera.
Eris es conocida también por encarnar características como la rivalidad, los celos y la ira. Estas tres cosas golpearán constantemente a las iglesias. Se trata de una diosa cruel que busca constantemente el conflicto. La discordia es, por tanto, la situación que se da cuando los corazones de las personas están separados, cuando sus sentimientos y voluntades se alejan en base a un conflicto sin reconciliación. A la diosa Eris se le atribuye la leyenda de la manzana de la discordia. La historia comienza cuando todos los dioses, menos Eris, habían sido invitados a la boda de Tetis, divinidad marítima, con Peleo, rey de Ptía, de Tesalia. Ella, ofendida, llegó y lanzó una manzana de oro en medio de todos, y que destinó para la más bella en la boda de Peleo y Tetis, y esto encendió una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que eran las diosas más fuertes. En este mismo instante se crearon grupos de partidarios. Yo soy de Hera, yo soy de Atenea, yo soy de Afrodita. Cada uno reclamando que su diosa era la mejor, era la más bella. El encargado de escoger a la más bella recayó sobre Paris. Todo llegó a una tensión, a un conflicto tan grande que terminaría llevando a la guerra de Troya. Nos invitan algunos estudiosos a leer El juicio de Paris, donde allí se nos cuenta con mayor detalle. Así que la manzana de la discordia se convirtió en una forma de expresar cuando un asunto aparentemente inofensivo o de buenas intenciones podía llevar a una gran disputa. Ahora sí estamos listos y preparados para leer el siguiente versículo de la carta a 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora sí que este versículo cobra sentido. ¿No está claramente Pablo recordándoles la historia de la manzana de Eris? Les está diciendo: habéis caído en las garras de la diosa Eris y seréis destruidos. Eris es diosa de la discordia, y la discordia es un desacuerdo, una oposición entre personas que tienen sentimientos o deseos enfrentados. Esta palabra viene directamente del latín discordia y contiene dos elementos. El primero es el prefijo dis, que indica separación. El segundo, como hemos comentado al hablar de concordia, viene de cor o de cordis, o sea, corazón, de tener un corazón unido. Al decir que algunos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo, se estaban levantando algo peligroso que podía terminar como mínimo en una clara división. El diablo estaba usando la estrategia de la diosa Eris, y parecía que le estaba funcionando. El diablo muchas veces utiliza la verdad de Dios para causar división o tentar, como lo hizo con Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Pablo utiliza la estrategia correcta contra el espíritu de Eris y reacciona confrontando el problema con misericordia y verdad. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. A los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que no. División casi siempre viene del diablo. Unidad viene de Dios. Una pregunta sabia que podemos hacernos ante un problema es: ¿esto nos está dividiendo o nos une? ¿De qué manera está afectando mi postura a los demás? ¿Me siento superior o estoy actuando con humildad? Pablo sigue confrontando a la iglesia con misericordia y verdad. Lamentablemente la diosa Eris, o el diablo, como prefieras llamarlo, utilizó algo bueno como era el bautismo para crear una confrontación y dividir a la iglesia. El único que fue crucificado fue Cristo, y Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, es el único nombre por el que nos bautizamos. El hombre tiene una tendencia al orgullo que el diablo busca inflamar, hinchar. Algunos reclamaban mayor unción por haber sido bautizado por algún importante apóstol. Sin duda, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas pretendieron atraer hacia ellos ningún tipo de gloria. Al contrario, su enfoque estaba en Cristo. La diosa Eris, con su manzana de la discordia, no solo divide iglesias, sino que afecta a matrimonios e incluso a países y continentes. A veces los de una parte del país se sienten mejores que los de la otra parte. Algunos se sienten mejores porque siguen a un determinado equipo de fútbol y tiene por enemigo a los del otro equipo. En las familias, Eris trae su manzana cuando alguien viene diciendo a los hijos: ¿a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? O al contrario, padres que sin querer crean heridas y conflictos al elegir a unos hijos por otros.
A veces la contienda viene en forma de suegra, hermano, amigo, primo, cualquier otra persona que aparentemente viene con buenas intenciones. Como cristiano a veces he oído divisiones porque unos dicen que son bautistas, otros pentecostales, otros carismáticos, otros de tal pastor que sale en televisión y otros de aquel cristiano que es el mejor. O aún peor, he oído que unos dicen que los otros tienen demonios porque no hablan en lenguas, o al revés, que tienen demonios porque dicen que hablan en lenguas espirituales. No nos damos cuenta que estamos cayendo en la trampa de la diosa Eris. Caemos en la discordia. No hagamos vana la cruz de Cristo, como nos dice Pablo en el versículo 17. Te pido que te pares por un momento y pienses si hay discordia en tu vida, ya sea en tu matrimonio, familia, iglesia, trabajo, vecinos o en cualquier otro lugar. Piensa que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como hemos leído que Pablo nos enseñó al principio. Trata la discordia espiritualmente y evita la ira. Si hay algo que debes arrepentirte, hazlo. Pídele a Dios que destruya las estrategias del espíritu de Eris y todas las discordias que se hayan creado por su acción. Pide a Dios que derrame su espíritu de concordia y reconciliación en tu vida, que te ayude a confrontar las situaciones con misericordia y amor. Pongamos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, en Jesucristo. Él es el único que puede traer paz verdadera a nuestras vidas. En Promesas de Dios, queremos ser un vehículo de concordia y reconciliación a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a compartir este mensaje. Así que, hermano, hermana, que Dios te bendiga grandemente.